En la primera línea de fuego hay quienes sacrifican sus vidas por mantener a los reyes en el poder. Son una pieza en el tablero político de un conflicto que ha destruido legados, individuos y familias. Soy Chuck y hoy hablaremos de Juego de Tronos. No de la serie de forma global, ni del fenómeno que implica, ni de los memes, ni tampoco de las consultas psicológicas que han generado sus spoilers, sino de sus personajes, de uno de sus personajes, Sam Tarly. Samwell Tarly era el niño mayor de Lord Randyll Tarly y Lady Florent. Tímido y miedoso, huía de las órdenes de su madre, quien se aferraba a la idea de que su heredero fuera caballero algún día. Lord Tarly incluso obligaba a su hijo a descuartizar los animales cazados por él. Sam empezaba a temerle a sus propios pasos. Veía la sombra de su padre en cada rincón del castillo. Intentaron cambiar el carácter de Sam, pero todo resultaba inútil. Incluso 2 hechiceros del reino intentaron devolverle el valor al bañarlo con sangre de Ur, pero al final de la jornada seguía siendo aquel niño con sobrepeso que le huía a la guerra. Su padre se resignó con el nacimiento de un heredero más apropiado. Dejó de disfrutar de la música, los gatos y la comida a su hijo mayor, pero no sin antes condenarlo con asesinarlo si no asistía a la guardia de la noche cuando fuera mayor. Es decir, que se alistara en un servicio militar de la época, pero mucho peor, en la guardia de la noche. Años después, Sam llegó a Castle Rock. Apenas podía comunicarse en la guardia de la noche, por el miedo que le infería no ser burlado por ser gordo o tener una idea que sugiriera más que un derramamiento de sangre. El maestro de armas, Sir Alistair Thorne, comandaba los insultos para el joven Tarly. Sam bajaba la mirada de nuevo. Para él resultaba igual que estar en casa. La sombra de su padre estaba presente otra vez. Le gritaban que era un fracasado, que no tenía propósito. Sam se hizo amigo del bastardo de Winterfell, Jon Snow, quien convencería al maestre Aemond para que éste fungiera como mayordomo de la Guardia de la Noche. Pero no sería una especie de Alfred, pero tendría un lugar donde estar. Aemond acepta encomendándole el cuidado de los cuervos y la biblioteca. Sam sigue teniendo miedo, escucha las burlas de sus compañeros con quien debía defender el muro, mas prefiere aislarse entre pergaminos y tinta, que le mostrarían cuál sería su principal misión. Bad worse. You can call me Sam, if you want. My mother calls me Sam. It's not gonna get any easier, you know. You're gonna have to defend yourself. Why didn't you get up and fight? I wanted to. I just couldn't. Why not? I'm a coward. Tiempo después, Sam impresiona al Lord Comandante Mormont al notar los detalles de ciertos cadáveres. Aquí hay algo importante. Sam le presta atención a los detalles, lee entre líneas y empieza a dudar que ocurre algo más, además de escudriñar entre los muertos. Es muy normal. A pesar de no contar con habilidades de batalla, forma parte de la expedición de Lord Mormont, como el encargado de los cuervos. En medio de la desesperación y de una lucha entre la vida y la muerte, sobrevive el ataque de un caminante, al quedar rezagado y destruir un caminante gracias a una daga de Vidriagon. Sam sigue teniendo miedo, pero empieza a observar que la guerra contempla más que la lucha eterna por el trono. Viene un peligro mayor, deberá investigar, averiguar más allá de combates cómo terminar con aquellos seres. A partir de allí sería conocido como Sam el Mortífero. Tras varios hechos, Sam conoce a Gilly y el pequeño Sam. Encomendados a su cuidado, los llevará al lugar que alguna vez conoció como su hogar, el castillo de los Tarly. Le recuerda lo fracasado que fue alguna vez, pero a diferencia de aquel niño inseguro, Sam conoce los peligros que involucra la guerra. Implora por un lugar para Gilly. Él acepta que no es quien debió ser para su familia, pero comprende que su lugar no se encuentra en el campo de batalla, sino interpretando al pasado y dándole contexto en el futuro. Aquí robará una importante espada llamada la Heartsbane de acero valirio y huye del lugar donde alguna vez creció, no sin antes estar seguro que toma lo que es suyo por derecho. Un par de hechos después y de bastantes tramas, Sam llega a la ciudadela e implora a los maestres para volverse un sabio. Quiere conocer los secretos detrás de los reinos y ante todo, buscar una solución para destruir a los caminantes. Volverá a enfrentarse con la sombra de su padre. Aquí las burlas no son frontales, sino son de iguales a él, de gente que debate ideas
y que guarda un registro del mundo. Pero para Sam, no hay tiempo para conformarse con ser quien hace los deberes. Como puede, busca las respuestas entre viejos pergaminos, intenta experimentos para curar enfermedades, y ante todo, soporta las burlas de unos sabios que han perdido la noción de una realidad que ya no es la que conocían. Sam vuelve a huir, tal como hizo alguna vez de casa, no sin antes tener claro de que nada sirve el conocimiento si no se aplica, si se remite un cúmulo de pergaminos que se volverán polvo. Se lleva todo lo relacionado a los caminantes y huye con Gilly y el pequeño Sam. El hijo mayor de los Tarly es un personaje diferente al resto. Ha tenido que equilibrar las ideas con la lucha y defender a los suyos frente al miedo de una muerte inminente. Él decide que a partir del conocimiento encontrará respuestas, pero no sin que éstas tengan una aplicación, sin que sean útiles, sin remitirse al encierro de una biblioteca que solo alberga cadáveres excluidos del mundo. Sam no es un caballero ni tampoco un maestre, sería el equivalente al Sancho Panza del Quijote en Juego de Tronos. ¿Tienen algún comentario o sugerencia? Colóquenlo en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. Plomo. Cuando menciona al pequeño Sam ya se hace alusión de que él había nacido. Ellos se conocen previamente, esto solamente es un resumen y para entender que el personaje ha evolucionado y ha tenido una transición, que ya no es el cobarde que llegó alguna vez a la Guardia de la Noche, sino que más bien es un personaje que ha evolucionado y que va a ser clave para que termine la historia.